Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. ¿Miras por encima del hombro a los demás? ¿Las drag queens sois homosexuales? ¿Tus acosadores te han pedido perdón? ¿Cómo llevas que te llamen pueblerino? ¿Qué perdiste con las drogas? ¿Imagináis cómo sería la vida sin vuestro gemelo? ¿Cuál es la historia de tu adopción? Yo nací en China. Cuando tenía 1 año mis padres me adoptaron porque en ese momento era el sitio donde las adopciones iban más rápido, ya que hubo una política del hijo único y nada, ahí empezó todo. Soy adoptada de recién nacida, nací en Madrid. Mis padres me vinieron a encontrarse conmigo a las 48 horas, creo, más o menos. Ellos vivían fuera de Madrid, les avisaron que había una niña en Madrid, que se venían a por ella. Y lo que tardaron en hacer el viaje desde su ciudad, que vivían en Bilbao, echar todo al coche y venir a por mí. La historia de mi adopción, pues, comienza con 2 años, el fallecimiento de mi madre, y a los 3 más o menos, pues, decide, por mi parte, mi abuela, me quedé con ella, pues, dejarme en adopción en una casita de Nicolás. Esa. La casita de Nicolás nos dejan a 3 hermanos, nosotros, bueno, somos 4 en realidad, pero 3 somos los que somos adoptados por nuestros padres. Yo, cuando me dieron a luz, estuve en un orfanato, me dejaron en la puerta de un orfanato y estuve allí 1 año hasta que mis padres me adoptaron. Nuestro hermano mayor era un niño de 9 años que tenía muy claro que no quería ser adoptado como nosotros, porque mi hermano no quería tener otros padres y mi hermano se escapó. Yo soy de Rusia, de Moscú, de una ciudad que se llama Tula. Y bueno, vengo de un orfanato que estuve desde los 0 a los 2 años hasta que me adoptaron mis padres y bueno, ahí supongo que no tuve un buen trato porque vine con un par de cicatrices de quemaduras. En la época en la que a mí me adoptaron, las familias chinas no podían tener más de un hijo por la política del hijo único, entonces las tenían que llevar a un orfanato, que ahí fue cuando se llenaron y hubo un montón de adopciones de niños chinos. Éramos muy pequeños. Sí, yo el mediano. Yo la mayor, que tenía 6, él con 2 para cumplir 3 a un mes de ser adoptados y mi hermana la chica que acaba de cumplir justamente 3 años en enero de ese año que nos adoptaron en 99. Sí. Yo nací en mitad de Siberia, en la capital de Siberia, de hecho, que se llama Novosibirsk. Y bueno, me tuvieron que dejar en adopción porque mi madre era una madre muy joven, que tenía 20 años, no tenía recursos y no podía cuidar de mí, con lo cual me tuve que quedar en el orfanato. Yo soy española, nací en Valladolid, aunque he vivido en Burgos, mis padres son de Burgos y me adoptaron con 5 semanas. Mi madre no podía tener hijos. Entonces, pues tras intentarlo varias veces, pues decidieron ir a la Junta de Castilla y León y hacer todo el papeleo para adoptar a un niño. Mis padres, por el hecho de ser una pareja homosexual, en Rusia no está permitido la adopción entre familias homosexuales. Entonces, uno de mis padres me adoptó en Rusia como padre soltero y al llegar a España ya arreglamos los papeles para que constase en el libro de familia que era de los 2. Pues estuve en el orfanato 3 años, hasta que mi madre adoptiva, que se llama Margarita, ya fue a hacer la adopción allí. El proceso de adopción aquí en España es duro. Mis padres estuvieron esperando durante 2 años a hacer todo, hicieron todo el papeleo, estuvieron
en contacto con un psicólogo, fue una persona a ver la casa y pues fue un proceso que resultó bastante exhaustivo y difícil. A los 2 años y medio se me adoptó de un orfanato de Rusia, una casa cuna en Kaluga, y de ahí comenzó una nueva historia juntos, ¿no? En España. A mí me adoptaron con 1 año en la India, en Bombay, y bueno, llegué ya a España con mis padres. Tengo otro hermano que también es adoptado y poquito más de mi historia de adopción. Recuerdos no tengo nada, porque bueno, con 3 años no recuerdas nada y además bueno, está comprobado que normalmente el cerebro hace como una especie de limpia de recuerdos en estos casos. Así que no recuerdo nada. Yo sí me acuerdo, además mi adopción fue preciosa. Yo sí me acuerdo muchísimo y ese día jamás lo voy a olvidar porque la verdad subir la emoción, ¿no? Nos vistieron, además ese día te peinan, te visten un poco más guapete. Y nos subieron unas escaleras y me acuerdo subir y verlos ahí arriba y era como, ¡jo, qué bien!, ¿no? Porque viene alguien a buscarnos por fin y qué guay que te van a formar una familia que sabes que no te vas a separar nunca más de tus hermanos. Sí, la verdad que sí. Eso es algo bastante bueno que tuvimos en la misma adopción que decidieron no separar. O sea, a día de hoy no lo sé, pero si ya vivo sin mi madre, sin mis hermanas, no sé. Vamos, no puedo imaginarlo, la verdad. ¿Cuándo te enteraste de que eras adoptada? Pues yo he tenido la suerte de no tener ese recuerdo. Cuando no tenemos ese recuerdo, para mí es que las cosas se han hecho bien. Nunca me lo han ocultado. Siempre, bueno, como he tenido 2 padres, pues me lo han contado siempre, pero nunca me han sentado en una silla a decirme, hijo, eres adoptado. Yo llevo sabiendo toda la vida que he sido adoptada, porque es algo que forma parte de mi vida y yo creo que no es una revelación que te tengan que hacer cuando ya eres mayor, como se hacía antiguamente. Yo siempre he sentido algo diferente en mi familia, aunque solo fuese por el hecho de ser hija única y de llevarme muchos años con mis padres, siempre he notado una leve diferencia con otras familias que vivían en nuestro entorno. Digamos que siempre lo he sabido y que después, con motivo de los estudios de biología, los grupos sanguíneos en el colegio, papá, ¿tú qué grupo eres? Mamá, ¿tú qué grupo eres? Y llegar a la conclusión por mí misma de que genéticamente era imposible que mis padres además fuesen mis progenitores. Y ahí se quedó la cosa. Lo supe yo sola y me lo quedé para mí sola. Pues yo me enteré de que era adoptada porque me lo explicaron con un libro. Aún así, había muchísimas diferencias físicas entre mis primos, mis padres, mi madre rubia con ojos azules y yo no. Y me lo contaron desde siempre, es como que estaba muy naturalizado en mi familia. Nunca tienes algo específico, ¿no? Que te sienta tu madre y te dice, oye, pues que sepas que eres adoptado, ¿no? Es algo que ya lo ves en el cole, ¿no? O algún profesor te dice, oye, pues no te pareces tanto a tu mamá o a tu papá, ¿no? Es algo que he tenido interiorizado desde que era pequeña, me lo dijeron cuando más o menos tenía 2 años, cuando mi madre se quedó embarazada de mi hermano mediano. Entonces aprovechó el embarazo para contarme a mí de que yo no había nacido de la tripa suya, sino de otra señora. Igual que otras personas tienen la historia de cómo su madre y su padre se conocieron y entonces puso la semillita y nació, pues yo tengo la historia de cómo mi madre quería formar una familia y se fue hasta Rusia a formar esa familia, a por una niña. Me lo contaron ellos y siempre les pedía que me contasen la historia, ya que me emocionaba muchísimo. Siempre les pedía, cuéntame la historia, ¿cuándo viniste a por mí a Rusia? Y siempre me la contaban antes de dormir. Mis padres también han estado siempre en asociaciones de adopción y eso también ha ayudado a que yo integre mi adopción mejor. A los 7 años, mis padres me regalaron un libro que se llama Por fin Maxim y realmente fue súper bonito dárselo a mis compañeros de clase y este libro cuenta mi historia y realmente las ilustraciones fueron fotografías de figuras que se hicieron en plastilina. Nuestros padres nos contaron que sobre todo el primer año fue muy difícil porque
bueno, sobre todo nosotros dos tenemos más recuerdos. Él tiene muchos dibujos donde pone a nuestra familia de allí, entonces en vez de poner la abuela de aquí, pone la abuela de allí. A nuestra madre la hemos tenido muy presente desde que somos muy pequeños. Yo recuerdo, ¿no?, hablarle a la luna pensando que era mi madre, ¿no? Entonces es verdad que para mis padres, y además culturalmente nosotros lo tratábamos muy de usted, y sobre todo a mi padre le decíamos, usted no me hable, usted no me grite, usted no me manda porque usted no es mi padre. A fecha de hoy, que somos todos muy mayores, yo primero y mis padres más todavía, el tiempo ha hecho que podamos hablar de adopción con una cierta naturalidad, cosa que no existió durante mis primeros años de vida. Pero después de mi búsqueda de orígenes, que ellos me acompañaron, hemos podido, digamos, naturalizar el hecho de que somos una familia adoptiva. ¿Te has sentido discriminado por ser adoptado? No, nunca me he sentido discriminado por ser adoptado. Sí que me he podido sentir más discriminado alguna vez, en particular por el hecho de tener una familia homoparental, pero por el hecho de ser adoptado nunca he tenido ningún problema. Y si me he sentido discriminada alguna vez, ha sido una cosa mía, personal, no por algo que me hayan hecho desde fuera. Empieza todo, por supuesto, pues en el cole, ¿no? Cuando eres pequeñito, ¿no? Por así decirlo, pues tienes alguna de que discutes con un compañero, eres adoptado, o no sé, para chincharte, ¿no?, y fastidiarte. Es verdad que en el colegio lo hacía todo de maravilla y no tenía ningún problema, pero como los demás me veían diferente, no se querían luego juntar conmigo. Se ponían en sus grupitos y yo me quedaba sola. Entonces eso lo que generaba era que yo me sintiera sola siempre, porque además yo decía siempre que si yo lo hago todo tan bien, ¿por qué no queréis estar conmigo, no? Sobre todo es tan feo que te recuerden, ¿no? Como, bueno, y claro, como tú eres adoptada, porque sobre todo nosotros al principio que teníamos más un acento colombiano, ¿no? Yo, como digo, pues somos colombianos españolizados. En una ocasión sí que me llamaron adoptada de mierda y me dolió muchísimo, porque nadie nunca se había metido conmigo por esto y fui a casa llorando y estuve toda la tarde llorando y lo pasé muy mal. Recuerdo ese día cuando me insultó esta persona, como para mí fue un shock. En nuestro caso tenemos un hermano que no lleva mi sangre, pero es mi hermano. Entonces, que te decían, bueno, porque tu hermano, el hijo de tus padres de aquí, no los de allí. Pues claro, es que, y entonces, claro, éramos un poco discriminados a la hora de que te etiquetan, ¿no? Como, pues eso, no sois sus hijos, sois adoptados. A los 6 años es verdad que no me gustaba decir que era adoptado, porque es verdad que al ser niños la gente no lo entendía y te decían, ruso, vete a tu país, tal. En el colegio yo sí he sufrido de mis compañeros de que se rían, ¿no? Y que, porque tú cuando lo cuentas, ¿no?, que a tu madre la han matado, ¿no? Entonces a mí siempre me decía, claro, como eres colombiana, pues eso es de la coca, o eso es de las drogas, o seguro que tu madre se ha dedicado a eso, o a saber dónde hubieses terminado. Entonces todas esas cosas que las toman muy a la ligera son muy dolorosas, porque ahora ya tienes una personalidad, ¿no?, y no te hace tanto daño. En el caso de las personas adoptadas racializadas está el tema del racismo. Y es muy fuerte el racismo que vivimos, igual que cualquier persona racializada, pero que te llamen negra de mierda en el colegio. A mí me han pedido el DNI en entrevistas de trabajo y después de hablar 10 minutos con ellos me han dicho, pero eres española. Entonces, acabo de dar mi DNI, ¿no? ¿Y qué más dará si fuese española o no, ¿no? Si tengo las aptitudes para este puesto de trabajo. La verdad es que te encuentras microracismos que te dicen, anda, si no besas como una china, si eres demasiado guapo para ser china. Es como nadie dice eres demasiado guapa para ser alemana, pero si dices eres demasiado guapo para ser china. Hay algunos padres que efectivamente han tomado la decisión de adoptar a un niño en un país determinado con unos rasgos determinados para no tener la conversación de hijo, eres adoptado, para que el hijo se diese cuenta por sí mismo. Con el riesgo que eso supone, de que ese hijo fuera de casa va a dejar de ser el príncipe y la princesa y el bombón y va a ser el puñetero chino o el negro de mierda. Me acuerdo que
Cuando abrieron la piscina de mi colegio, el profesor de natación solo me preguntó a mí si sabía nadar. En sexto de primaria solo me lo preguntó a mí. Yo no respondía porque no entendía esa pregunta. Entonces, claro, me lo estás preguntando a mí primero porque soy negra, después con la connotación de lo que tú quieras, pero solo me preguntas a mí, cuando somos 30 en clase. Los niños siempre que se meten contigo por China, como si China fuese un insulto. Y creo que China no es el insulto, sino la intencionalidad con la que lo dicen los niños. Es que tú eres China y ya lo están diciendo como algo malo. Y tú creces sabiendo que China es algo malo. Y de ahí el racismo interiorizado, que digas, es que yo no quiero serlo. ¿Cómo es tu familia adoptiva? ¿Cómo es una familia biológica? Pues igual, ¿no? Discutimos, nos reímos, discutimos. Yo soy de familia monoparental, no tengo padre, porque mi madre nunca se casó y no tiene vistas de que se vaya a casar. Bueno, pues mi familia adoptiva es maravillosa. Tengo 2 hermanos pequeños, pero mis hermanos sí que son biológicos, porque mi madre, al ya tenerme a mí y conseguir pues, a su niña, se ve que se relajó y pues, a los 2 años se quedó embarazada. No se lo creía, pero se quedó embarazada. Tanto mis abuelos, mis padres, mis tíos son unos guías. Y para mí, ¿qué más que decir? Son extraordinarios. Vivimos en un pueblo a las afueras de Miraflores, entonces mi padre y mi madre llaman mucho a sus hermanos, a mis primos, entonces de pronto en mi casa se juntan, bueno, en mi casa, en mi finca, se juntan muchísimos, somos tropecientos mil y es muy bonito porque además con nuestros hijos lo disfrutamos más, ¿no? El que nosotros hayamos podido disfrutar una familia tan grande y que puedan disfrutarlo también es súper bonito. Pues en mi casa estamos mi madre, mi padre, mi perro Joey y yo. Vivimos en una casita pequeña, normal, de barrio y no sé, siempre ha habido mucho amor y mucho tiempo que me dedicaban mis padres, mucha entrega. Mi familia adoptiva consiste en una familia homoparental constituida por mi padre Jesús y mi padre David y bueno, me han educado en el respeto y la igualdad y bueno, y en ser feliz. Y sobre todo mi madre, es increíble que cada vez que entras por la puerta y has tenido un mal día, mi madre sabe que, hijo, ¿qué te pasa? Tienes mala cara, cuéntame. Y digo, ¿cómo lo sabe, no? No lo entiendo, ¿no? Es, pues, lo que es, una madre, una supermadre. Yo tengo mucha complicidad con mi madre, entiende mucho de estas cosas. Se ha tenido que informar mucho también de estas cosas porque hay mucho desconocimiento y ella venía sabiendo lo básico. Pero bueno, yo creo que informándose ha conseguido que estemos las dos bien, a base de muchas peleas que hemos tenido también. Así que, bueno, yo creo que no he podido tener una familia mejor en ese sentido. Es verdad que el mayor acto es, no eres de mi sangre, pero para mí eres nuestro hijo y nada lo va a cambiar. Yo no diferencio entre mis padres adoptivos y mi madre biológica. Para mí mis padres son mis padres y nunca digo mis padres adoptivos. Yo a mis padres adoptivos los quiero un montón y creo que ellos tienen que entender que mis crisis existenciales no pasan por ellos o porque pongan en duda su amor, sino porque todo niño que ha sufrido una historia de abandono, al final ahí tiene una herida. Y esa herida se cura con paciencia, empatía y cariño. Para mí son mis padres y creo que al igual que otro niño sus padres los apoyarían, a nosotros creo que siempre nos han, porque te dan tu colleja, te dicen, oye, la estás cagando, retrocede, pide perdón, hasta aquí hay límites, pues también luego están para decirte, oye, que estoy muy orgulloso, ¿sabes? Pues mis padres siempre han educado en el amor, nunca han sido exigentes conmigo y la verdad es que he sido yo quien se ha puesto más exigencias por la creencia interna del no merecer o del no ser suficiente, el tener que dar la talla todo el rato. No me han mimado más, ni me han dejado mimar menos, ni bueno, me han regañado y han tenido que ser estrictos cuando bueno, me iba un poco de madre o tenían que serlo, pero vamos, que yo dentro de lo normal, pues todo ha ido bien. Mis padres han sido muy estrictos, más que por el hecho de ser adoptada, por el hecho de ser hija única. Yo lo digo siempre, a mí me pesa, si me tiene que pesar algo, me pesa más ser hija única que ser adoptada. Para mí ser hija única es ser la mayor, la mediana y la pequeña,
la fuente de todas las expectativas, de todas las satisfacciones y de todas las frustraciones. Yo creo que mis padres, para mí, desde mi punto de vista, han aguantado demasiado. A día de hoy, o sea, yo digo por mi parte que chapó. ¿Fuiste una adolescente problemática? Esto se lo preguntaremos a mis padres. Yo la verdad que les he podido, ¿no?, en ese aspecto torturar mucho, ¿no? De soy así porque tú esto, ¿no? Y luego al final ves que no, que ellos han intentado hacer lo que incluso han estado en sus manos para que tú por lo menos estés bien. Que haya sido problemática, a mis padres les preguntas si te van a decir que sí, que di mucha guerra, di muchísima guerra en la adolescencia. Pues a raíz de ser, yo creo que un poco los tres, porque el único que se salva es el chico, de ser tan problemático. Mi papá siempre dice que él cuando nos adoptó no tenía pelo. Entonces, que gracias a nosotros no, pues ahora es calvo el pobre mío. Pues sí que tuve un año en primero de bachillerato que suspendí muchas asignaturas y sí que tuve ahí un año un poco rebelde, pero creo que fue más o menos dentro de la normalidad. Luego en segundo de bachillerato ya me centré y ya todo bien. Mi adolescencia fue muy diferente. No sé si más o menos problemática, pero lo que sí que tengo claro es que si fue más problemática es por desconocimiento de cosas que me pasaban a mí que eran diferentes a las de los demás adolescentes. Yo creo que no soy adolescente problemática porque no me lo podía permitir. En mi cabeza era como, yo tengo que ser buena para merecerme esto porque si no me pueden devolver o si no se van a arrepentir de haberme adoptado. Entonces era como, tengo que ser perfecta. Yo nunca tuve estos problemas que tienen los adolescentes de beber, fumar, llegar tarde a casa, porque no hacía nada de eso, es así de simple. Pero a cambio tenía mucho odio dentro. Cuando era adolescente también me sentía siempre sola. El colegio no ayudaba mucho tampoco. Y bueno, era muy sensible, enseguida saltaba a las bromas y cosas así. Entonces eso provocaba que yo llegaba a casa todos los días a veces destrozada y desconsolada por cosas que me habían pasado que no tenían por qué ser súper graves, pero a mí me afectaban mucho. Realmente yo fui problemático, pues como todo adolescente, por esa hormona peleona, ¿no? Es esa testosterona que se sube y pues eso, te entra ganas de rebelarte contra el mundo, ¿no? A la efervescencia propia de las hormonas de la adolescencia se genera una doble ración de cuestionamiento, de oposición. Tenemos que tomar conciencia que siendo adoptados venimos de una familia y somos de otra. Tenemos unas raíces en un sitio, pero crecemos en otro. Y eso nos supone un doble reto de desarrollo y de conformarnos como personas. En mi caso, yo pues supongo que tuve la adolescencia como cualquier persona y los plus que tenemos las personas adoptadas en la adolescencia. La búsqueda del espejo biológico, la búsqueda de la identidad, de a quién me parezco, no soy como mis amigos. Son cosas que te mueven mucho por dentro, que tú siempre te preguntas y necesitas comprensión por parte de tu familia que te adopta, por el entorno, por tus amigos. ¿Te has sentido diferente? Siempre. Siempre. Más que diferente, especial. Porque creo que cada niño adoptado es especial, ya que consigue vivir sin el amor de un padre o de una madre. El hecho de ser adoptado implica muchas cosas, pero lo que más implica es que tenemos dos familias, tenemos doble identidad, venimos de un sitio y somos de otro. Y esto a veces no es fácil de explicar y no es fácil de entender. Pues que es duro también, porque yo creo que también todo eso son cicatrices, ¿no? Es bastante angustioso porque sabes que eres diferente, te lo han explicado 200.000 veces por qué eres diferente, pero en el fondo no lo entiendes. Sí, me he sentido diferente, no solo físicamente, porque voy a un cole
en el que soy distinta a los niños que hay, voy a un instituto en el que soy distinta, también racializada, pero sobre todo diferente porque hay cosas que no he entendido en el sentido de ay, ¿por qué a mí no me han querido? Y luego teniendo comportamientos de es que quiero que me quieras y quiero que estés, y esa necesidad no la tiene todo el mundo. Yo, por ejemplo, situaciones que eran muy comunes, como por ejemplo los demás hacían grupos y yo me quedaba sola, o que los demás estuvieran jugando y no quisieran estar contigo en ese momento, cosa que es comprensible, a mí me sentaba como una patada porque en el fondo lo que estaba sintiendo por instinto, por mero instinto, era Luda, no te queremos. Sí, claro, que me he sentido diferente cuando con 7 años una niña en el colegio me dice a ti nadie te quiere porque tus padres te han abandonado. Y tú te quedas con 7 años diciendo, pero abandonar, o sea, ¿qué significa la palabra abandonar? Y ahí es cuando yo me hago consciente de lo que implica la adopción, lo que implica ser diferente. Cuando la gente te pregunta por tu familia verdadera y tú dices cuál es mi familia verdadera, ¿no? Realmente, un poco sí, me he sentido diferente al principio, cuando eras más pequeño, porque veías a la gente que tenía sus 2 padres, que no eran adoptados, ¿no? Y te sentías como, debo ser algo único, esto no le pasa a todo el mundo. Bueno, a nivel étnico, por supuesto, nunca me he sentido diferente, porque aunque yo nací en Siberia, parezco más española que algunos españoles. Y esto, bueno, me ha quitado problemas porque soy muy consciente de que la gente racializada, la gente que viene de Etiopía, de China o de estos países, suele sentirse diferente también a nivel físico. A mi madre le llamaron del colegio porque yo en los dibujos que hacíamos de pequeños me había pintado marrón, me había coloreado marrón. Y le llamaron a mi madre diciéndole, no te preocupes que yo no le he dicho nada. Claro, mi madre dijo, ya es que mi hija tiene espejos en casa y sabe de qué color es. Yo me he socializado como una española porque mi reflejo es de una asiática, no lo entiendo. Y creo que eso causa muchos problemas de identidad. Soy diferente de mis padres físicamente y emocionalmente, aunque me parezco mucho a ellos en muchas cosas, coincidencias, convivencia, epigenética, llámalo como quieras, termino pareciéndome a mis padres y me encanta parecerme a ellos, pero no puedo evitar seguir viendo las diferencias. La verdad que nunca me he sentido diferente. De hecho, muchas veces se me olvida de que soy adoptada en mi día a día. No, en relación a mis amigos o a mi familia o a mi entorno del día a día no he tenido ningún tipo de sensación de diferencia o exclusividad. Fui al ginecólogo y me dijo que si tenía algún problema o algo, le empecé a contar, pues mi madre sí que tuvo un quiste en el ovario y luego le dije, ay no, perdona, si soy adoptada, se me había olvidado. Digo, es que se me olvida a veces. ¿Sientes necesidad de conocer a tu familia biológica? No, en mi caso no tengo esa necesidad de conocer a mi familia biológica. En el fondo tengo miedo a conocerla porque tal vez conocer a esta persona me cambiaría mi situación actual, con mi vida, mi felicidad, mi trabajo. Entonces, a día de hoy no tengo esa necesidad por conocer a mi madre biológica. Pues no tengo ninguna necesidad ni de saber quiénes son mis padres biológicos ni la historia que conllevo a mi adopción. Cumplí 18 años y mediante Facebook conocí a mi hermano. Y luego estuve escribiendo con mi abuela, luego la verdad que tenemos una familia allí, entonces mantenemos absolutamente contacto con ellos. Y bueno, hace 3-4 años se vino un primo aquí, Alejo, y yo digo que se vino 10 días, pero para mí fueron los mejores 10 días de mi vida. En mi caso, yo me pregunté por mi familia biológica y claro, para una chica de 14 años, entender que tu madre biológica, que supuestamente es la persona que más te ha querido, te abandonó, es duro y te enfada. Entonces yo me enfadé, yo sí que recuerdo enfadarme y también recuerdo que mis padres, vale, enfádate, pero no sabemos qué pasó. Mi madre hizo la búsqueda de orígenes y me contó lo que sabemos hasta ahora, que mi madre era una madre muy joven, sin recursos, el padre había desaparecido, no tenía tampoco padres, mi madre era, pues eso, 21 años tenía, o 20, y no podía cuidar de mí. A los 15 años yo tenía la necesidad de saber sobre mi familia biológica y miré los papeles sobre mi
mi adopción, ¿no? Y ahí me encontré que mi madre había fallecido cuando tenía 1 año, y mi hermana también había fallecido de una neumonía bilateral, y la verdad que me impactó muchísimo el hecho de descubrir que había tenido una hermana melliza. Y la verdad es que rompí a llorar. Por mucho que busques en la historia de tus orígenes, siempre te falta un cacho. Esa es la sensación que yo tengo siempre. Para mí es importante pensar que mis padres biológicos, sobre todo mi madre, no pienso en una figura de padre, mi madre biológica me abandonó porque ya no podía mantenerme, y eso como que me hace estar más en paz, más tranquila, en el sentido de que no pienso que no me querían simplemente. Da igual que te cuenten todo, siempre vas a tener una pregunta más. Aunque yo sepa toda mi historia, te puedes seguir haciendo preguntas de cosas que te pasan. Yo, por ejemplo, ahora sé toda la historia previa a cómo llegué al orfanato y sé toda la historia posterior al orfanato, pero no sé nada de cuando estuve en el orfanato. Y eso, por cierto, crea mucha angustia, porque hay cosas que no sabes de tu vida. En mi expediente de adopción hay suficiente información, pero no completa. Y cuando digo suficiente, es suficiente que hay datos. Hay datos de la persona que me trajo al mundo, de dónde nací, cuándo nací y cómo se llamaba ella. Y para tener respuesta a mis preguntas, sí he tenido que buscarla, sí he tenido que poderle preguntar a ella y sí he tenido respuesta a mis preguntas. Me recomendaba la película de Lion, que es como busca un chico adoptado racializado a su familia. Y a mí no me despertó nada. Para mí mi familia son mis padres, los que me han criado. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces, por mucho que yo quiera conocer a mi madre biológica o que yo lo quisiera incluso conocerla en la vida real, eso no es una traición a mi madre adoptiva, ni mucho menos. Mi madre es mi madre. O sea, no la voy a dejar de lado por una señora que simplemente me llevó en la barriga 9 meses. Eso es un sentimiento que tienen los padres adoptivos muy común y es también completamente irracional, realmente. Mis padres me han apoyado siempre, incluso cuando he sentido la necesidad de conocer mis orígenes. Y aunque ha sido difícil para ellos, me han acompañado, han vencido su propio miedo y han estado conmigo en todo momento. ¿Tu pasado es una carga para ti? Yo creo que en algún momento de mi vida sí que ha sido una carga. Creo que ahora es como que lo miro a lo lejos y digo, bueno, es que estoy aquí gracias a esto. Es que yo soy quien soy gracias a mi pasado y por culpa de mi pasado. Y en mi pasado está todo. En mi pasado está lo que me ha pasado ayer mismo y lo que me pasó nada más nacer. Es mi vida, es mi historia. Más que el pasado en sí, que eso lo puedes comprender, es los traumas y los trastornos que tienes. Eso sí que es una carga. He escrito un libro que se llama Heridas sin patria, que es la herida que cargamos las personas adoptadas, yo creo, que al final es una carga porque te comportas con un abandono. Que alguien que ha sufrido un abandono al final es más vulnerable, tiene necesidad de que le prestes atención, que le quieras y que se demuestres, porque es como dudo y pienso que te vas a ir todo el rato. Puede llegar a doler mucho porque hay una historia muy triste o muy dolorosa, la verdad. Estoy estudiando enfermería y veo cómo a los bebés recién nacidos se les pone en contacto piel con sus madres y eso les calma. Y yo esa experiencia no la he tenido. Si yo lloro, me cogen en brazos. Y esto es lo que muchas veces las personas adoptadas no hemos tenido en nuestros primeros días de vida. Incluso adopciones de 10 días de vida, de 3 días de vida, si no se le ha cogido en brazos, si no se ha cambiado el pañal cuando había que cambiarlo, si no se ha estimulado adecuadamente, todo esto tiene unas implicaciones cerebrales y unas implicaciones en nuestro desarrollo. El hecho de que fuese abandonado ha acarreado en mí de forma inconsciente buscar la aprobación en general de todo el mundo, ¿no? de mis padres, de mis amigos. Recuerdo que un amigo me dijo, es que a veces buscas demasiado la aprobación, y me di cuenta de, oye, tal vez sea porque desde chiquitito sufrí el abandono. Yo siempre intento caer bien, que la gente me quiera y que estén a gusto conmigo, pero no sé si es por el hecho de ser adoptado o por cómo soy yo, sin más. Tus compañeros tienen sus referentes biológicos en casa, tú no tienes a tus referentes biológicos en casa.
Es normal que en tus relaciones sociales puedas sentir miedo al abandono, porque la herida primaria, que es el abandono, está ahí. Uno de los grandes problemas que tenemos los adoptados es que tenemos la sensación de que somos abandonables, por decirlo de alguna manera. Tenemos el miedo a que no nos quieran de nuevo. Esto hay una serie que yo veía que se llamaba Merlí, que lo resumía muy bien, que decía, pero si en todo el mundo hay gente pobre con los hijos en brazos y no los abandonan, es que no entiendo por qué. ¿Qué tengo para que no me quisieran? A mí, yo cuando digo eso me emociona y todo. Y ese sentimiento es completamente irracional porque tú sabes que no es así realmente, que sí que te querían y por eso te tuvieron que dejar, pero cualquier situación en la que tú sientas que te están echando de lado o que no te quieren o que no te aprecian, te sale ese sentimiento. Y yo he estado con ese sentimiento toda la vida. En mis momentos más oscuros, por así decirlo, era tan la sensación de abandono otra vez, que era mi madre se bajaba a comprar el pan y a mí me entraba una crisis de ansiedad porque pensaba que igual no volvía. Yo voy al psicólogo para muchas cosas, entre ellas para intentar minimizar el impacto de ese sentimiento de abandono que tengo, que es lo correcto decirlo así, sentimiento de abandono. Toda la historia del abandono y no saber colocarlo en mi vida ni cómo afrontarlo, pues me llevó a tener muchos problemas como ansiedad, depresión, bulimia, autolesiones y la verdad que mi psicóloga me ayudó un montón. Yo creo que como me adoptaron con 5 semanas, no tengo esa sensación de apego, de tener que buscar o buscar el cariño de mi familia, no tengo ninguna sensación de soledad ni nada de eso. ¿De qué país te sientes? Pues bueno, yo la verdad me siento de ambos países porque bueno, he vivido toda mi vida aquí en España y pues bueno, y me he desarrollado aquí, pero también tengo algo de genética de Rusia, de allí. Yo creo que me siento española. No como tal, porque es como, vale, yo puedo haber socializado como una española, pero es que todo el rato me están diciendo que no. Pero sí que no me siento china. Entonces, como no me siento de ningún sitio ni de otro. Nací en Valladolid, pero me siento burgalesa porque mis padres son de Burgos y he estado toda mi vida en Burgos, así que yo me siento burgalesa. Yo me siento de España. La India es muy importante para mí, pero es que yo me he criado en España. También me hice un test genético de saliva y de estos que decía pues bueno, que tenía un 97% de mis cromosomas rusos. Nunca me he sentido rusa. Si esa es la pregunta, nunca me he sentido rusa, porque además yo como parezco española nunca he tenido el conflicto étnico. Yo me siento de los dos. Yo siempre digo que yo soy una, que me perdonen, pero soy una panchita españolizada, ¿no? En tono de broma, por supuesto. Me siento español, aunque no renuncio a mi parte de mis orígenes, ¿no? Que es de Rusia, así que yo me considero hispano-ruso. Aunque nací en Madrid, me crié en Bilbao, después estiré en León y a los 11 años volví a Madrid. Y después he podido saber que mis genes están en Cantabria. Así que aunque no conozco Cantabria, pues cada vez que sale un documental sobre la cordillera cantábrica, sobre la bahía de Santander o sitios maravillosos que hay en aquella tierra que es mía pero que no conozco, pues me llama la atención. No me identifico con lo asiático, no voy a restaurantes asiáticos, no me siento al lado de una persona asiática en el metro. Me cuesta un montón implicarme, relacionarme con toda la cultura asiática, porque es como, tú me has rechazado a mí, ahora te rechazo yo a ti. Aunque no tenga ningún tipo de interés por saber de mi vida allí o de qué podría haber pasado si hubiese estado allí, no reniego de mis orígenes, ni de dónde vengo, ni de por qué estoy aquí. Creo que es un problema a día de hoy el decir si tú eres de un sitio o de otro, y a mí me ha buscado muchos problemas y lo veo como el decir si una persona es blanca o es negra. Simplemente creo que somos personas, no, nada más. ¿Conoces a algún adoptado que haya sido devuelto? A los adoptados no se nos devuelve, hombre, que no somos de Amazon. Realmente esta pregunta es dura, ¿no? No conozco a ningún adoptado que ha sido devuelto y espero no conocerlo. La verdad me parecería algo bastante triste y deleznable porque devolver como si fuese un producto a un niño no me parece algo humano, la verdad.
Si una familia adoptiva no consigue vincularse adecuadamente, superar sus diferencias e integrar sus diferencias, lo que ocurre no es una devolución, lo que ocurre es un reabandono, un doble abandono. En todo caso, cuando hay problemas entre la familia y el adoptado, se encargan servicios sociales, igual que en cualquier otra situación de niños problemáticos biológicos. No concibo que un padre tenga derecho a tener hijos y decir, lo devuelvo como si fuese una camiseta. Creo que son los niños quienes tienen derecho a tener una familia y los padres, por mucho que defiendan y reivindiquen que quieren niños a toda costa, creo que no es un derecho. Por desgracia, conozco 2 chicos que fueron adoptados y para mí es un crimen absoluto lo que hizo esa familia con esos 2 niños. Porque pues estos 2 niños tenían necesidades que no fueron cubiertas por esos 2 padres. Es una situación muy dura y muy poco beneficiosa para el niño. No me imagino a mis padres diciendo, pues los voy a devolver, porque no son los niños que quiero, no es como en los anuncios, no son niños modélicos, no son niños que hacen lo que yo quiero a la primera. ¿Qué hubiera sido de ti si no te hubiesen adoptado? Uy, esta es muy fácil. ¿No habría nacido? Es sencillo. Pude llegar a nacer porque mi madre biológica tuvo la opción de darme en adopción. Seguramente si mi madre biológica no hubiese tenido la opción de darme en adopción, no habría llegado a nacer. Entonces, no hay mucho más que pensar. No me atrevería a imaginar, ¿no?, qué hubiese pasado de mí si no me hubiesen adoptado. No lo sé y esa idea me tranquiliza porque igual allí también hubiese tenido buena vida. Entonces eso me hace no estar eternamente en deuda y agradecida con el ser adoptada, el estar aquí. Tienes mejor vida, tienes una familia nueva, una estructura más organizada, vamos a llamarlo, pero tú quieres esa vida que tenías. Pues esto sí que lo he pensado muchas veces, porque si me dieron en adopción es porque no podían mantenerme o no me podían dar felicidad. Y pues vete a saber dónde hubiera acabado. Ahora no estaría donde estoy ahora, eso lo tengo muy seguro. En la India creo que hubiese sido muy duro, y siendo mujer más. O sea, creo que para mí hubiese sido complicado, a lo mejor no, pero creo que sin unos apoyos hubiese sido difícil. Si no me hubiesen adoptado, pues yo a lo mejor no habría tenido la vida que he vivido, que ha sido muy buena, la verdad, y pues bueno, podría haber tenido otra vida, el otro lado de la moneda. Es un poco lotería hablar de lo que hubiera sido de mi vida si no me hubiesen adoptado, eso desde luego. No tendría ciertos problemas, no tendría los traumas y los trastornos que tengo, pero tendría otros problemas a lo mejor de otro tipo. Hoy es un día especial por... Es el cumpleaños de mi madre biológica y pues la verdad que me parece el mejor día, ¿no?, para poder hablar de este tema e incluso que se sienta orgullosa una vez más de nosotros. Y que la gente sobre todo pueda ver que esto es bonito, pero es duro. Venga, pues sobre el plano, Javi, porfa. Yo creo que está todo. Está todo. Sí, así a grandes rasgos, porque si no te va a quedar súper largo. De quinto de primaria, tienen 10 años. Muy bien, estarán encantados contigo. Sí, ellos dicen que me quieren, que... Dice, ¿tú tienes, profe, no tienes hijos? Digo, no tengo. Dice, pues tienes 9 hijos, que son ellos los 9 que tengo. Y digo, pues sí, sois mis hijos. Gracias a Dios puedo decir sin tapujos y sin vergüenza que soy adoptada. ¿Y qué? Es verdad que estás aquí, te están con las cámaras, la luz, claro, pero ha sido buena experiencia, ¿eh? Ya te damos día libre. Venga, Vale, muchas veces. Adiós. adiós. Cuando quieras te puedes levantar y salir. Gracias. Gracias por haber participado. Gracias. A vosotros. Ya la haría otra vez. Ay.